Sí, doctora. Bueno, y entonces, en la clase pasada, pues habíamos estado ya comentando acerca de algunos síntomas generales de las enfermedades urológicas. Y también comentábamos acerca de síntomas gastrointestinales, donde mencionábamos que secundario, digamos, a la relación que guardan los riñones con otros órganos a nivel abdominal, sobre todo con lo que es el intestino, pues podríamos ver entonces síntomas como náusea, vómito, dolor y distensión abdominal. Y bueno, habíamos comentado que en algunas ocasiones, pues estos síntomas pudieran hacernos confundir, digamos, entre otras patologías, como apendicitis, por ejemplo, que sería lo más frecuente, y donde además de la clínica, pues también podríamos apoyarnos entonces en la realización de estudios de laboratorio y de gabinete para poder llegar a un diagnóstico. Aquí en los síntomas de obstrucción vesical, digamos que son todos aquellos que están relacionados, por ejemplo, a causas obstructivas, por ejemplo, lo que es la hipertrofia prostática en el caso del hombre. Y aquí tenemos, por ejemplo, disuria o sensación de ardor al inicio de la micción, disminución del calibre del chorro urinario, goteo terminal, puede haber pujo y tenesmo vesical, quiere decir que el paciente requiere de hacer fuerza para poder orinar, o bien al finalizar como que quedarse con sensación de que no terminó de orinar. En algunas ocasiones, y dependiendo de qué tan severa sea la obstrucción, pues puede llegar a presentarse incluso retención urinaria, con lo cual pues va a ser necesaria la colocación de sonda Foley. Estos síntomas pues también los vemos asociados en casos de cistitis en la mujer, donde también pues nos va a referir disuria, que puede ser ardor al momento de orinar, dolor, por ejemplo, en región hipogástrica, o bien como una sensación, digamos, de hormigueo, urgencia urinaria, pujo y tenesmo vesical también. Y bueno, encontramos también otro signo, otro síntoma, que es la hematuria, que sería la presencia de sangre en orina, y que tenemos que puede haber varias causas. Aquí las más frecuentes, digamos que pueden ser tumores, ya sea a nivel renal, de la vejiga, la presencia de cálculos, de litiasis renal y la presencia de infecciones. En este caso, una infección aguda, por ejemplo, una cistitis muy grave, puede ocasionar irritación, digamos, a nivel de las paredes de vejiga, y esto puede condicionar la presencia de sangrado. Hay otro tipo de infecciones crónicas que también se van a caracterizar por la presencia de hematuria, por ejemplo, el caso de tuberculosis. Esto, digamos que aplica no nada más para lo que es el riñón. Para fines prácticos, digamos, cada vez que extraemos algún líquido y que es rojo, que es sangre, pues sí, es rojo, estamos hablando de que tenemos que descartar tanto la posibilidad de tuberculosis como de un cáncer, de una tumoración. Entonces, por ejemplo, cuando hacemos una toracocentesis y extraemos líquido de cavidad torácica, cuando hacemos una paracentesis y también el líquido es rojo, pues forzosamente tenemos que descartar estas dos posibilidades. Lógicamente, que en aquellas ocasiones donde se acompañe de dolor, pues como que vamos a sospechar más de un cálculo. Y más si este tipo de dolor pues es como que cólico renoureteral. Comentamos en la clase pasada un dolor muy intenso, que no se dé con los cambios de posición, que va a estar irradiado de la fosa renal hacia la cara anterior del abdomen o bien hacia el muslo.
Si esto aparte pues se acompaña de hematuria, si hay náuseas, si hay vómito, si hay fiebre, pues digamos que podríamos sospechar entonces de un cálculo, de un lito. Si por el contrario nuestro paciente tiene ataque al estado general, fiebre, escalofríos, datos de infección de vías urinarias bajas, por ejemplo, disuria, todos los síntomas que ya comentamos anteriormente, pues como que el diagnóstico va a estar más enfocado a una infección. Si por otro lado nuestro paciente ha perdido mucho peso, está caquéctico, pues quizá lo que más nos vaya a orientar es a un tipo de tumoración. Entonces, digamos que tendremos como que abordar todo de manera integral para poder idearnos acerca de un diagnóstico y ya posteriormente pues confirmarlo con los estudios que vayamos a solicitar. Aquí en el caso de la hematuria pues es muy importante ver si la sangre se presenta durante todo el momento de la micción o solamente en una parte de él. Y aquí tenemos una prueba que, bueno, se utilizaba hace muchos años, que es la prueba de los 3 frascos de orina. No sé si alguien recuerda de qué se trata. Aquí básicamente es, digamos que tratando de identificar la causa de esa hematuria. Y aunque anteriormente se hacía así, pues también lo podemos interrogar a nuestro paciente, ¿verdad? De manera que nos pudiera decir si la sangre aparece al momento de empezar a orinar, si es durante toda la micción o si es solamente al final. ¿Y esto como para qué nos serviría? Bueno, aquí lo tenemos en esta diapositiva. Si la hematuria es inicial, nos estaría hablando de una lesión uretral anterior. Si es terminal, quiere decir como gotitas al final, sería una lesión de uretra posterior, del cuello de vejiga o de trígono vesical. Y si la hematuria está presente durante todo el chorro urinario, pues estaríamos hablando entonces de que puede ser un cálculo, un tumor, infección como ya comentábamos, una tuberculosis o bien una nefritis. Lógicamente, les vuelvo a mencionar, estos datos de hematuria o estas características, pues tendríamos como que interrogar también, ¿verdad? Con el resto de síntomas. Si hay síntomas urinarios bajos, si hay fiebre, si hay pérdida de peso. En el caso, por ejemplo, de los tumores, pues preguntar también acerca de antecedentes heredofamiliares. Desde la edad incluso del paciente, pues también como que podríamos orientar nuestro diagnóstico. Por poner un ejemplo, si es un hombre de más de 70 años, no diabético, no hipertenso, que se presenta con nosotros con falla renal crónica, pues digamos que la principal causa sería una obstrucción, una hipertrofia prostática. Y entonces quizá lo primero que debiésemos indagar es precisamente acerca de síntomas de prostatismo. Si hay disuria, si hay pujo tenesmovesical, si hay goteo terminal, incluso la presencia de hematuria. A diferencia de un joven, por ejemplo, alguien de menos de 20 años, tampoco diabético hipertenso, donde quizá lo primero que tuviésemos que interrogar acerca del consumo de toxicomanías, por ejemplo. Entonces, otra vez tenemos que interrogar todo, pero también como que dirigiendo acorde a las características que tenga nuestro paciente. Entonces, esto ya lo habíamos comentado también, cuando se acompaña de fiebre o hay presencia de fiebre, pues entonces sospechar de infecciones. Si hay pérdida de peso, podría tratarse de una infección crónica o bien de un cáncer en etapas avanzadas. Pudiese ser un caso de insuficiencia renal crónica ya avanzada, donde, digamos, a causa de la uremia, pues hay falta de apetito, puede haber náusea, puede haber vómito, y lo cual también puede llevar a pérdidas de peso importantes. Ataque al estado general, que bueno, astenia, dinamia,
agotamiento, lo vemos también en las infecciones, puede estar presente también en tumores y en insuficiencia renal, digamos que asociado también al grado de anemia que tenga nuestro paciente y de uremia también. Bueno, además de todo el interrogatorio que ya vimos ahorita y que recordando otra vez tenemos que indagar acerca de las principales causas de insuficiencia renal, de diabetes, de hipertensión, seguido de eso de enfermedades inmunológicas, investigar acerca de síntomas que nos puedan orientar a alguna glomerulonefritis, que ya comentábamos la presencia de edema, de hipertensión arterial. La cuarta causa de insuficiencia renal, que serían causas obstructivas. Entonces, preguntar acerca de todos los síntomas que ya comentábamos ahorita. En el caso del hombre más de 50 años, pues preguntar siempre datos de prostatismo, indagar acerca del uso de drogas, acerca del tabaquismo, preguntar también acerca del uso de antiinflamatorios no esteroideos, de analgésicos, de fármacos nefrotóxicos. Comentábamos sobre todo analgésicos y aminoglucósidos. Y bueno, en determinado momento también incluso preguntar acerca del antecedente de realización de estudios contrastados de rayos X. Y bueno, lógicamente que en aquellos donde no tengamos todavía una causa, pues preguntar acerca también de infecciones. Habíamos comentado en el caso de niños infecciones de vías respiratorias superiores, faringoamigdalitis, antecedentes de infecciones de vías urinarias y en el caso de adultos VIH, hepatitis B, hepatitis C y VDRL, sífilis. Entonces, eso pues digamos que a grandes rasgos es lo que tendríamos que preguntar. Posterior a esto, pues tenemos que hacer entonces ahora nuestra revisión clínica. Ya comentábamos de que, pues al igual que cualquier patología por la que acude el paciente, pues tenemos que hacer una revisión lo más completa. Y en este caso, pues tenemos que partir entonces también de la toma de signos vitales. De manera que hay que ver la presión arterial de nuestro paciente, el pulso, frecuencia cardíaca, la respiración y la temperatura. Aquí muchas de las ocasiones, pues digamos que algunos de alguna manera como vamos a hacer alguna sospecha, digamos, de que el paciente es nefrópata, pues es lógicamente que con la presencia de hipertensión arterial. Habíamos comentado en la clase anterior datos que nos hagan pensar de falla renal crónica en etapas muy tempranas, es la hipertensión arterial, el edema y datos de anemia, digamos palidez en nuestro paciente. Entonces realmente va a ser muy raro que alguien se presente con insuficiencia renal estadio 3 en adelante, por ejemplo, y que no tenga hipertensión arterial. Entonces esto como que va a ser muy importante. El pulso en ocasiones puede estar taquicárdico nuestro paciente si estamos hablando de una anemia severa. En el caso de fiebre, pues otra vez sospechar de infecciones. Y la respiración, pues tenemos que también pudiese estar alterada dependiendo de la condición de nuestro paciente. Si tiene fiebre, pues también puede estar como que taquipneico. Si tiene quizás una anemia muy grave, por ejemplo, una hemoglobina menor de 6, puede ser también que tenga disnea, incluso de pequeños esfuerzos. Si ya es una insuficiencia renal crónica en etapa 4 o 5, pues puede tener acidosis metabólica y donde también pues vamos a ver un tipo de respiración especial en nuestro paciente. Entonces en ocasiones incluso en cuanto entra la persona, pues ya de la forma como vemos, digamos con las condiciones en las que acude, en muchas ocasiones pues ya tenemos como que una sospecha clínica. El edema.
Aquí el edema renal tenemos que, o de origen renal, tenemos que tiene algunas características especiales que también nos van a hacer sospechar, ¿verdad?, de que realmente nuestro paciente es nefrópata. Primero, recordar que existen muchas causas de edema y que puede ser desde un hipotiroidismo maltratado o que no hemos diagnosticado, hasta una hipertensión arterial descontrolada, una insuficiencia cardíaca, una insuficiencia hepática, incluso la insuficiencia venosa, la presencia de varices, pues sabemos que también puede condicionar edema. Muchas de las ocasiones, pues los pacientes lo van a asociar a que es un problema renal. Y digamos, aparte del dolor en la cintura, de me duele el riñón, pues también estoy hinchado y vengo a que me revise el riñón. Entonces, no siempre es el riñón. Las características de un edema de origen renal es de que este es de predominio matutino. Quiere decir, nuestro paciente se levanta y en la mañana puede tener edema, el cual característicamente es en cara, y este tenemos que más predominantemente es en los párpados. Puede presentarse también un poco de edema en los tobillos, y conforme va pasando el día, pues este edema va desapareciendo. A diferencia, por ejemplo, del edema de origen cardíaco, donde ocurre lo contrario, el paciente amanece muy bien y conforme va pasando el día va incrementando o va apareciendo edema y va incrementando, de manera que para en la tarde-noche pues ya está muy edematizado. Otra característica del edema renal es de que es un edema blando, como vemos aquí en esta diapositiva, y de que al momento de presionar con un dedo, pues queda una fobia, queda una marca, queda hundido, y que esto se llama signo de Godete positivo. En el caso del edema de origen cardíaco, tenemos que es un edema duro y que al momento en que nosotros presionamos, pues no tenemos un signo de Godete positivo, no se queda pintado el dedo, digamos. El edema de origen renal también es un edema frío, a comparación del edema cardíaco, que es un edema caliente. Tocamos si hay aumento de la temperatura. Cuando revisemos ya más a fondo lo que es la fisiopatología del edema, vamos a ver que una de las teorías nos menciona de que al existir proteinuria, hay disminución en la presión oncótica, y con lo cual pues hay extravasación de líquido y por esto aparece edema en una persona. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que tendría también nuestro paciente que tener proteinuria, con lo cual podríamos interrogar acerca de las características de la orina y si ésta tiene un aspecto espumoso. Por otro lado, en el general de orina tendríamos que ver entonces pues algún grado de proteinuria. Si nuestro paciente, digamos que llega a consulta y, por ejemplo, tiene una presión arterial elevada, pero resulta que tiene datos de insuficiencia cardíaca, por ejemplo, tiene disnea de esfuerzos, tiene disnea paroxística nocturna, tiene ortopnea. Al momento que lo revisamos es un edema duro, un edema caliente, de predominio vespertino nocturno, pues entonces ahí como que estaríamos sospechando más de un edema cardíaco. Y que entonces a lo mejor pudiese estar condicionado por una falla cardíaca como tal o bien por un descontrol en la hipertensión arterial. Si sucede lo contrario, también viene hipertenso, pero el edema es de predominio matutino, es un edema que deja fobia, que es de Godete positivo, tiene aparte como que algún grado de anemia, y por laboratorios podemos confirmar esa presencia de proteinuria, pues entonces sí estaríamos hablando de que es un edema de origen renal. En otros casos, por ejemplo, bueno, aquí hay unas imágenes. Este sería el edema renal.
En otros casos, sobre todo cuando es unilateral, pues aquí como que entonces tendremos que sospechar ya de otra patología. Por ejemplo, una falla sistémica, como es el caso de la insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, pues tendría que darnos edema bilateral. Ya si de pronto vemos algo como este tipo de que es unilateral, pues tendríamos que sospechar entonces de algo que está más bien ahí localizado. Y aquí generalmente pues hablamos de casos de linfedema, que es donde hay una obstrucción a nivel de linfáticos y por lo tanto pues hay aumento en el volumen de esa extremidad. Esto en ocasiones lo podemos ver asociado a tumores. En otros casos podemos ver un edema como tal y que también es unilateral y que puede deberse entonces a insuficiencia venosa. Aquí las características, pues lógicamente clínicamente, pues vamos a ver estas alteraciones, vamos a ver la presencia de varices. Tenemos que es un edema que también se va a presentar cuando el paciente está en actividad o cuando dura mucho tiempo de pie o en una misma posición y que característicamente al levantar la pierna, al levantar la extremidad, pues ese edema mejora o desaparece. Se acompaña de otros síntomas, por ejemplo, de sensación de pesantez, de pesadez, como que de adormecimiento en la pierna. Entonces, en estos casos, pues lógicamente que el tratamiento tiene que ir enfocado entonces a esa insuficiencia venosa. Aquí como que estaría contraindicado dar diuréticos. Si nosotros damos diurético, por ejemplo, corremos incluso el riesgo de que pueda haber una trombosis. Entonces, nuevamente, interrogar acerca de las características del edema y revisar también a nuestro paciente. En el caso de la insuficiencia hepática, aquí tenemos que lo más frecuente es que la acumulación de líquido pues sea a nivel abdominal, como en este ejemplo que vemos aquí. Y tenemos que en ocasiones esa acumulación puede ser tan importante como de ser hasta 15, 20 litros. Y una característica también es de que podemos ver la red venosa colateral, como en este caso, que es un dato precisamente de insuficiencia hepática. Ya si esto lo asociamos con otros datos clínicos, por ejemplo, la presencia de ginecomastia, de atrofia de músculos maceteros, de atrofia tenar e hipotenar, hipertrofia parotidia, ausencia de vello axilar, ¿qué otra? Atelectasias, ictericia, por ejemplo, y el antecedente a lo mejor de alcoholismo crónico, pues como que entonces ya nuestro diagnóstico va a ser de insuficiencia hepática. Hay algunos casos de insuficiencia renal donde son generalmente pacientes que ya tenemos en terapia de sustitución renal, por ejemplo en hemodiálisis, y donde tenemos que si existe una falla cardíaca muy importante, muy severa, también puede llegar a condicionar el desarrollo de ascitis. Pero digamos que aquí ya estaríamos hablando de alguien en estadio 5. Bueno, aquí esta es otra imagen donde vemos más de cerca la ascitis, la red venosa colateral. Y aquí pues como que no nos queda duda de que es una insuficiencia hepática. Comentábamos que en una enfermedad sistémica o una insuficiencia sistémica, pues entonces vemos acumulación de líquidos que entonces puede ser ya sea en las piernas, que dijimos que sería bilateral, puede, si es muy grave, por ejemplo, la proteinuria, pues podemos ver estados de anasarca. Si nuestro paciente ya no orina o orina cantidades muy pequeñas al día,
pues va a tener también entonces retención de líquidos en otros sitios. Y otra vez, si tuviéramos, por ejemplo, un derrame pleural, como que para poder hablar de que sea secundario una insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática, lo más común es que deba ser bilateral. Si encontramos que es unilateral, por ejemplo aquí en la imagen que vemos de la izquierda, pues tendríamos que hacer también un abordaje, ¿verdad? Una toracocentesis, enviar a estudio ese líquido pues para descartar otras patologías, por ejemplo, tumores, infecciones, etcétera. Generalmente en la falla renal, pues ese derrame tenemos que va a ser bilateral. Algunas otras patologías, por ejemplo, los tumores o en este caso el riñón poliquístico, vamos a tener que el riñón pues puede aumentar de tamaño y si decíamos que normalmente mide 12 centímetros, en estos casos puede llegar a medir hasta 20, 25 centímetros, con lo cual pues vemos también a simple vista un aumento del área y que lógicamente al momento de palpar ese riñón pues también normalmente no se ven de palpar los riñones, si los palpamos pues es que hay alguna patología. Y bueno, en este caso pues es un paciente con poliquistosis renal. Podemos ver ocasiones también donde hay un aumento de volumen unilateral y que al momento de realizar estudios de gabinete podemos ver la presencia de tumores, como en este caso. Entonces, bueno, habrá algunos datos que los podemos observar y otros que entonces vamos a tener que complementar, ¿verdad? La anemia, esta generalmente la vamos a observar en un paciente que ya está en una enfermedad renal crónica en estadio 3. Cuando hablamos de fisiología, comentábamos que con una depuración de creatinina por debajo de 60 mililitros por minuto, podemos ya ver una deficiencia en la producción de eritropoyetina. Y con lo cual, pues el paciente ya va a tener algún grado de anemia. Ante esto, pues quiere decir que si nosotros tenemos un paciente, digamos, con alguna enfermedad que puede llegar a desarrollar insuficiencia renal, por ejemplo, diabetes, hipertensión arterial, y nuestro paciente de pronto tiene algún síntoma de anemia o lo estamos corroborando ya por una biometría hemática, pues como que eso entonces debe hacernos sospechar que nuestro paciente al menos ya está en un grado 3 de falla renal. Lógicamente, si no tenemos otra causa, por ejemplo, si es una mujer que quizá tiene metrorragias, pues a lo mejor eso es lo que está provocando la anemia. Pero si no tenemos una causa aparente, un sangrado de tubo digestivo, nada, pues digamos que ese paciente por lo menos pues ya se encuentra en una etapa 3 de falla renal. Y entonces clínicamente pues lo podríamos ver como palidez de piel, palidez de conjuntivas y que esto pues lógicamente va a variar dependiendo del nivel de hemoglobina que tenga nuestro paciente. Van a presentarse síntomas también relacionados a la anemia que otra vez van a depender de qué tan grave sea esto. Tenemos que lo normal de hemoglobina pues va a ser de 12 gramos por decilitro hacia arriba. Menos de 11 pues ya estamos hablando de anemia. Y bueno, en un paciente renal, específicamente hablando de nefrología con enfermedad renal crónica, pues nuestra meta es como que esa hemoglobina se encuentre entre 11 a 12 gramos. Si está por debajo de 11, pues va a iniciar con algunos síntomas. Por ejemplo, puede haber dolor de cabeza, mareos, como que mucho sueño, cansancio, fatiga fácil. Y así esa anemia se va volviendo más grave, por ejemplo, menor de 8, pudiese ser que tenga ya también disnea de esfuerzos,
como de que sube las escaleras y se agita, le falta el aire, se sofoca, puede haber palpitaciones, incluso dolor precordial. Y en algunas ocasiones, cuando esa anemia llega a ser más grave, por ejemplo, menor de 6, pues incluso pueden presentarse cuadros de angina de pecho. Puede haber todo el cuadro como tal, dolor precordial, puede estar irradiado hacia el brazo izquierdo, acompañarse de sensación de sofoco, de diaforesis, de palpitaciones, pero aquí sería más que nada una anemia ocasionada por alteración hemodinámica. Digamos, si nosotros transfundimos a ese paciente, pues como que ya todo esto desaparece. Entonces, tendríamos también, digamos, que interrogar acerca de estos datos y, bueno, lógicamente que corroborarlos también en la exploración clínica. Acerca de enfermedades inmunológicas y sobre todo, digamos, en mujeres jóvenes que se presentan a consulta y que no tienen una causa aparente de falla renal. Nuevamente, no son diabéticas, no son hipertensas, pero pueden tener proteinuria, hematuria, hipertensión, cierta elevación de la creatinina en sangre. Pues lo primero que deberíamos de interrogar es acerca de enfermedades inmunológicas y aquí lo más frecuente pues es el lupus. Ya habíamos hablado acerca de algunos síntomas en la clase pasada y donde comentábamos que algunos pues suelen ser la presencia de fotosensibilidad, el desarrollo de úlceras orales con frecuencia, la presencia de fiebres sin tener una causa aparente, quiere decir no hay como que una infección y esta persona tiene fiebres hasta de 39, 40 grados, artralgias, el eritema malar, que es el que vemos aquí en estas imágenes y que pues es muy característico del lupus. Entonces, otra vez, muchas veces nuestra paciente va a llegar a consulta y pues desde que la vemos que entra y con estas lesiones, pues ya estamos sospechando de un diagnóstico. En el caso del lupus, pues en ocasiones puede haber vasculitis también asociada y que la vamos a ver como lesiones a nivel de, sobre todo de manos, a veces en las piernas como petequias. Entonces, cuando vemos estas imágenes, pues también tenemos que sospechar en una vasculitis. Otro tipo de patología podría ser la nefropatía de IgA, que también puede dar hematuria, también puede dar algunas lesiones en la piel. La púrpura de Enoch-Schönlein, que también puede dar, obviamente, lesiones purpúricas en extremidades inferiores, a nivel del abdomen, y que a veces pues también puede relacionarse con daño renal. Aquí son otras lesiones donde vemos también pues áreas de vasculitis, petequias. Podríamos también quizá aquí interrogar a nuestro paciente acerca de la presencia del fenómeno de Raynaud. Quiere decir, si con el clima frío o bien al tocar agua fría, pues como que los dedos se ponen de color azul, de color morado, pues esto también pudiese orientarnos a la presencia de una vasculitis o de una enfermedad autoinmune. Digamos, generalmente en dermatología cambia un poco el proceso. Aquí primero se valora al paciente clínicamente, o sea, físicamente, se ve el tipo de lesiones y después de eso se hace el interrogatorio. Entonces, en algunas ocasiones, pues nosotros también vamos a tener que hacer eso. Ya interrogamos, estamos revisando a nuestro paciente, sobre la marcha encontramos algún dato de importancia, algo que nos llame la atención y pues otra vez, ¿verdad? En ese momento volver a interrogar a nuestro paciente. Digamos, ahora sí que en medicina todo es válido, y podemos volver a retomar, a interrogar o cambiar incluso
totalmente nuestro interrogatorio si al encontrar algo a la exploración como que ya nos hace dudar y pensamos entonces en otra cosa. Y bueno, de manera que entonces para explorar los riñones, pues tendríamos entonces tres técnicas o tres pasos que debemos de seguir. La inspección, que comentábamos que pues desde que nuestro paciente cruza la puerta podemos ver si llega edematizado, si tiene datos que nos orienten a una insuficiencia renal avanzada, por ejemplo, acidosis metabólica, una respiración acidótica. Podemos ver si el paciente está caquético, si hay una palidez extrema, bueno, muchas cosas que podemos ver a simple vista. A la hora de ya pasar a nuestro paciente a la camilla, entonces para revisar, ya tomamos los signos vitales, ya los ocultamos, todo eso. Y vemos entonces aumentos de volumen, que decíamos pueden ser tumores, puede ser un riñón poliquístico, incluso si hay alguna infección, un absceso perinefrítico, por ejemplo, quizá podemos ver también un área como que de color rojo, que nos haga pensar en algo infeccioso. Entonces, varias cosas las podemos ver a simple vista. Después de eso, pues lógicamente que seguiría la palpación, luego la percusión, y en algunos casos podemos hacer auscultación, como vamos a ver más adelante. Para la palpación, pues aquí encontramos que hay varios métodos que ahorita los vamos a comentar y que realmente pues durante la revisión no es necesario tampoco realizar todos. Es importante conocerlos, pero ahora sí que con el que cada persona, con el que cada médico se sienta más cómodo o tenga más experiencia, pues es el que pueden realizar. Habíamos comentado ya las características del edema, donde entonces es un edema de predominio facial que deja fobia en extremidades inferiores. La presencia de tumoraciones. Aquí en este caso pues vemos un absceso, bueno, vemos el área donde podemos encontrar abscesos perinefríticos y que es en el ángulo en el triángulo de Petit, que es este. Que es el que está conformado por el borde anterior del músculo dorsal ancho, el borde posterior del oblicuo externo y la cresta ilíaca. Entonces el riñón más o menos se localizaría en esta parte y generalmente cuando vemos abscesos perinefríticos, aquí digamos que es un punto doloroso, si tocamos pues hay dolor en nuestro paciente y esta área pues tiende a ponerse como que de color rojo, con aumento de la temperatura, hipertermia. Entonces es un punto de referencia. Vemos los puntos renales dolorosos posteriores, que estos ya los habíamos comentado también en alguna ocasión, y que son los puntos costovertebrales y costomusculares. Si recordamos, el riñón se encuentra localizado de la 12ª vértebra dorsal a la 3ª lumbar, más o menos aquí. Entonces, el punto costovertebral va a ser en la unión de lo que es la costilla con la 12ª vértebra dorsal. Ya si vamos un poco más afuera sobre esta misma dirección, en la unión con los músculos de la masa común, tendríamos el punto costomuscular. Entonces, si nosotros presionamos estos puntos y hay dolor, pues nos haría entonces, obviamente que en conjunto con la clínica del paciente, pues sospechar en una pielonefritis, por ejemplo, en un cálculo renal. Generalmente en los procesos, digamos que son de otro tipo, por ejemplo, dolores musculares, pues en muchas de las veces también por contractura que presenta el paciente pudiesen estar positivos estos puntos. Entonces tenemos que
otra vez hacer otro tipo de maniobras y conjuntar con la clínica del paciente. Tenemos los puntos renales dolorosos laterales también, que estos, bueno, pues son menos usados, pero también hay que conocerlos. Y está lo que es el punto suprailíaco lateral, que es a un centímetro por arriba de la unión entre la cresta ilíaca y la línea media axilar. El supraintraespinoso, que es en el contorno de la espina ilíaca anterosuperior. Y bueno, estos serían puntos dolorosos. Ahorita vamos a ver otras maniobras también para explorar riñón. ¿Alguien recuerda algunas técnicas que podemos hacer para palpar riñón? O aunque no se acuerden del nombre, pero que recuerden cómo se puede hacer. Nuevamente, lo normal es que al hacer alguna de estas técnicas de palpación, pues no toquemos el riñón. Si lo llegamos a palpar, pues sería algo patológico y que nos indica que está crecido y que puede ser entonces, digamos, por una tumoración. Lo podemos palpar porque hay poliquistosis renal, está aumentado de tamaño, o quizá al realizar la maniobra se despierte dolor por una presencia, digamos, de algún absceso renal. Pero digamos que lo normal pues, es de que no debe de doler ni tampoco debemos de palpar el riñón. Glenard de riñón. Ajá. ¿Alguna otra más? La bimanual, ¿no? La bimanual que era de gallo, no, bueno, algo así recuerdo, pero era bimanual, es la que, bueno, la más fácil. Sí. La de Glenard, ¿en qué consiste? Bueno, yo tengo primero una duda. ¿La de Glenard es para tocar riñón o para palpar hígado? Glenard es de hígado, ¿no? Sí. Pero también hay una técnica de Glenard Glenard para Es riñón. de riñón también, creo. es para palpar riñón derecho. ¿Cómo es? A ver. ¿En Glenard, qué consiste la de Glenard? pues se palpa el riñón, pues como justamente como el hígado, se coloca la mano, los 4 dedos en el plano posterior y el pulgar en el anterior, y pues para deslizar, como en el hígado, procurarlo como pinzar, pero no sé si Mm, está correcto. Entonces, sí, es como colocar, por ejemplo, la mano, se hace con las dos manos. Pues, la mano izquierda Ujú. se coloca bueno, en la cara como posterior del abdomen, por donde está la fosa lumbar, y con los tres dedos, que es el índice, medio y anular, son con los que vas tipo, es como si ay, no sé, es una palpación profunda, entonces lo que haces es como empujarlo y con la mano derecha lo palpas por arriba del abdomen, en la parte anterior del abdomen. Ujú. Se palpa en expiración y es una palpación, perdón, profunda. No sé si me explico. Muy bien. Que digamos, podría ser muy similar a esta, la palpación bimanual de Gullón. Yo creo que sí. Es que así no le enseñaban en prope, pero no sé si nos dieron el nombre mal. Bueno, muy bien. Igual vamos a revisarlo. La verdad yo había escuchado Glenard como que para hígado, no para riñón. Pero igual, vamos a revisarlo y para la siguiente clase lo comentamos. Aquí la palpación bimanual de Gullón, pues es realmente muy similar a lo que están comentando ahorita. Colocar la mano izquierda debajo del paciente y con la mano derecha, pues vamos palpando, ¿verdad? En cara anterior, a nivel del flanco, lógicamente, y así como comentaba la compañera, una palpación profunda
tratando de tocar ese riñón. Tenemos otro método que es el método de Israel, que es algo similar, pero con la posición de nuestro paciente en decúbito lateral. Y aquí tenemos que, pues otra vez, colocamos una mano en cara posterior y con la otra mano, pues vamos haciendo nuevamente palpación profunda también. El método de Goelet, en el que consiste en que ponemos a nuestro paciente de pie, tiene que levantar una pierna y nuevamente colocar una mano en cara posterior del paciente y con la otra en la cara anterior del abdomen y hacer palpación profunda también. Si se fijan, básicamente pues es prácticamente lo mismo, pero con diferentes posiciones. Y bueno, donde cada autor supone, ¿verdad? De que pueda ser, pues digamos que una mejor técnica para que entonces se pueda palpar ese riñón. Entonces, nuevamente, con la técnica que ustedes se sientan más cómodos, con la que tengan más habilidad, pues es la que hay que realizar. Tampoco es necesario hacer todas. Quizá, por ejemplo, bueno, aquí solo porque conozcan este método, pero quizá estos, por ejemplo, el bimanual, la de peloteo renal de Gullón, quizá como que son las más empleadas, ¿verdad? Y las más sencillas de realizar. Pero aquí pues ya realmente les vuelvo a decir con la que ustedes se sientan más cómodos. Esta pues es similar a la bimanual. La única diferencia, digamos, de que en cara posterior pues hacemos como que unos empujoncitos para ver si sentimos, si palpamos, digamos, en caso de palpar el riñón y que nosotros empezamos a empujar hacia arriba como si estuviéramos tocando una pelota y la estamos lanzando hacia arriba. Y en caso de que hubiese movimiento o de que sentimos que eso tiene movimiento, pues estaríamos hablando a favor de una tumoración renal, por ejemplo. La maniobra de Montenegro es similar, pero en este caso es con el paciente en decúbito dorsal, decúbito ventral, perdón. Aquí hacemos lo mismo, pero ahora empujamos, pues digamos que hacia abajo, en sentido contrario. Y esta técnica, ¿para qué nos sirve? A diferencia de la de Gullón, pues de que aquellos tumores que no son como tal de riñón, no se separan, digamos, de la pared lumbar y entonces no dan una sensación de peloteo, a diferencia de cuando son de origen renal. Sobre la práctica, pues digamos que hay que tener habilidad, digamos, para realizar este tipo de maniobras. Por ejemplo, quizá realizando la bimanual y que podamos identificar si ese riñón está aumentado de tamaño o no, si lo podemos palpar. Ya digamos como para hacer este tipo de maniobras para diagnosticar o sospechar de tumores, pues sí necesitaríamos como que un número alto de casos de pacientes como para poder tener esa habilidad. Entonces, pues digamos que lo más práctico sería poder realizar alguna de estas maniobras y bueno, ya si encontramos ese riñón crecido, pues complementarlo entonces con estudios de radiología, ¿verdad? Igual aquí pues los comentamos para que ustedes los conozcan también. Entonces ya decíamos que normalmente pues no debemos de palpar el riñón, a menos de que sean tumores, de que sea un riñón poliquístico. Algo importante mencionar, en ocasiones pueden ser hidronefrosis, quiere decir una obstrucción que tiene nuestro paciente y por eso el riñón también está más grande, se palpa. Podemos hacer percusión también
y que en estos casos, digamos que cuando se despierta dolor, podemos hablar de pielonefritis, de litiasis renal y en algunas ocasiones de tumor. Y para esto pues tenemos la puñopercusión de Murphy o bien el Giordano. Normalmente pues no debe de doler. Lógicamente que al momento de dar esa percusión a nuestro paciente pues tiene que ser tampoco tan fuerte, ¿verdad? Digamos algo ahí de intensidad moderada. Entonces, para la percusión de Murphy, pues vamos a percutir la fosa renal con el puño cerrado. Y esto lo vamos a hacer otra vez a la altura de donde se localizan los riñones, de D12 a L3. Y lo vamos a hacer de forma bilateral. Otra vez, normalmente no debe de doler. Si duele, pues puede hablar de una infección, pielonefritis o bien de un cálculo. Y lógicamente que asociado con la clínica del paciente, cólico renoureteral, hay hematuria, quizá haya antecedente de expulsión de arenillas, el ataque al estado general. Muchas de las veces, pues el paciente ni siquiera tolera que le toquemos, ¿verdad? Apenas estamos palpando y ya se despertó un dolor muy intenso. La percusión de Giordano, que consiste en percutir en la fosa renal con el borde cubital de la mano. Entonces, esta, pues digamos que es la manera correcta como lo debemos realizar. Si ustedes se han fijado, pues generalmente confundimos los términos. Hacemos, por ejemplo, la percusión de Murphy y decimos que es Giordano positivo. Entonces, realmente el Giordano, pues debe ser con el borde cubital de la mano. Y bueno, podemos hacer todas las maniobras o bien realizar la palpación de los puntos costovertebrales, costomusculares y luego realizar la percusión de Murphy o bien percusión de Giordano. Nuevamente pueden realizar todas o solamente 2 o 3 de ellas. En aquellos casos donde sean problemas musculares, problemas de columna, pues lógicamente que tenemos que complementar con la palpación de todas las apófisis espinosas, hacer a nuestro paciente pues que camine de puntas, que camine de talones. Si ese dolor se despierta al momento de caminar de talones, pues estaríamos hablando más bien de una ciática. Digamos, aquí lo que sucede es que se estira el nervio ciático y eso pues condiciona dolor. Algo parecido a cuando hacemos la prueba de la SEC. Levantamos la pierna del paciente, hacemos dorsiflexión del pie y si se presenta dolor, pues también estaríamos hablando de una ciática. Si revisamos la fuerza muscular de las dos piernas, los reflejos, incluso la sensibilidad y hallamos alteraciones, pues también hablaría más de un problema muscular o de otro tipo y no tanto de algo renal. Digamos, en ocasiones sí tenemos que realizar ese tipo de pruebas ante la duda de hasta dónde puede ser algo renal, hasta dónde es muscular. Y a complementar entonces con estudios de laboratorio, con radiología. En cara anterior, pues encontramos otros puntos dolorosos, que son los ureterales, y encontramos los puntos superiores y medios. Los puntos superiores, pues van a estar localizados a nivel de cicatriz umbilical y hacia afuera, donde están los músculos rectos anteriores. Entonces, aquí también debemos de presionar en forma bilateral. Este punto corresponde con la unión entre la pelvis ureteral y el uretero, en la unión pieloureteral. Y pueden estar positivos también en casos de infección de vías urinarias, en casos de litiasis renal. Los puntos ureterales medios,
que sigue siendo a este nivel también de los músculos rectos anteriores, pero sobre lo que son las crestas ilíacas. Muchas veces, digamos que el paciente puede referirnos una historia de dolor cólico renoureteral, pero si ese lito tenemos que ha ido bajando por vías urinarias en el curso de los días o en el curso incluso de unas horas, quizá cuando el paciente llega con nosotros a consulta, pues ya no hay dolor en fosa renal, ya está más bien acá en cara anterior, en abdomen. Y a la hora de que palpamos estos puntos están positivos, entonces eso también nos pudiese orientar a que ese lito pues ya está un poco más abajo. Los puntos ureterales inferiores, pues estos están a nivel de la desembocadura del uréter en vejiga y tenemos que estos solamente los podemos palpar ya sea por tacto vaginal o tacto rectal. Entonces generalmente los que realizamos en consulta son superiores y medios. Y habíamos comentado que en algunas ocasiones podríamos hacer auscultación. Sabemos que siempre que revisamos una patología de abdomen, pues debemos de auscultar y que aquí lo más importante pues es realizarlo antes de palpar. ¿Por qué? Porque si palpamos como que podemos estimular la peristalsis y entonces a la hora que queremos escuchar, pues ya no escuchamos soplos, que es lo que nos interesa desde el punto de vista renal. Entonces, por eso a nivel abdominal se invierte también lo que es la exploración y primero auscultamos peristalsis, si sospechamos de algún soplo, si queremos investigar, digamos que intencionadamente acerca de un soplo, y luego ya lo que es la palpación. Específicamente en quienes vamos a investigar acerca de la posibilidad de soplos, en aquellas personas jóvenes con hipertensión arterial. Una causa de hipertensión arterial secundaria es la estenosis de arteria renal. Entonces, característicamente, pues son menores de 35 años, tienen presiones arteriales altas, que como que son difíciles de tratar. Esto va relacionado, pues, de que al haber una estenosis haya un aumento en la secreción de renina, y con lo cual, pues digamos que podemos dar muchos fármacos a nuestro paciente, pero si no bloqueamos la secreción de renina, pues esa presión siempre está elevada. De manera que cuando es una estenosis unilateral, pues el fármaco de primera elección sería un IECA, captopril, enalapril, lisinopril, precisamente para poder bloquear entonces la producción de renina y que nuestro paciente pueda mejorar. Entonces, siempre que tengamos un paciente con sospecha de hipertensión arterial secundaria, hay que auscultar sobre el área en la que están localizados los riñones. Si escuchamos algún soplo, pues entonces sospechar de estenosis de arteria renal. Aquí tendríamos que hacer un ultrasonido Doppler y con esto pues ya para poder tener un diagnóstico. Entonces, suponiendo que tuvieran un paciente en el que sospecharan de litiasis renal, alguien podría decirme qué datos, primero qué síntomas se encontrarían en el paciente, qué datos clínicos encontrarían en el paciente o qué maniobras aplicarían para confirmar su diagnóstico. Pues el paciente iría con síntomas de dolor, ya sea, por ejemplo, que todo el tiempo se quejan de dolor en la espalda, la región, ya sea lumbar, y llegan a veces con posición pues antiálgica. ¿Qué más preguntó, doctora? ¿Qué más síntomas tendría aparte del dolor?
Pues ya nos había dicho, doctora, que podían presentar a veces también hematuria con la litiasis. Hematuria, ajá, Náuseas y vómito, náusea y vómito, exacto. fiebre también. Puede haber fiebre. mm, y pues también síntomas urinarios, ¿no? Ujú. Puede haber síntomas urinarios bajos. Y a la revisión, ¿qué maniobras haríamos o qué puntos dolorosos encontraríamos positivos? Eso depende de la localización del cálculo, ¿no? ¿Cómo? Eso dependería, bueno, los puntos dolorosos dependerían de la localización del cálculo. Ajá, pero ¿qué puntos revisarías? Ah, pues, por ejemplo, los ureterales Puntos ureterales, ajá. y, bueno, es que si está pues a nivel de riñón en pelvis aún, si todavía es los ureterales, pero si hacemos pues una maniobra de Giordano, una percusión, pues va a salir positiva. Ujú. Entonces veríamos puntos costovertebrales, costomusculares, las maniobras de percusión y los ureterales. Ujú. Más toda la revisión del abdomen. Por laboratorios, por ejemplo, en un general de orina, ¿cómo sospechan que podríamos o cómo creen que podríamos sospechar de un cálculo renal? Puede haber no, ¿Puede haber qué, perdón? uricosuria. Bueno, ácido úrico. Bueno, podríamos ver cristales. ¿Y qué más? Pues la Bien. misma hematuria Y también. hematuria, exactamente. Entonces, siempre que tengamos algún paciente, bueno, lo vamos a ver ahorita más adelante, aun cuando que haya tenido ya historia, digamos, de litiasis, en muchas ocasiones con el general de orina, pues exactamente nos podemos apoyar, aunque ahorita no tenga dolor o ya tengan meses de que no hay cuadros de cólico renoureteral. Si vemos la presencia de hematuria microscópica de cristales, pues como que todo eso nos haría sospechar entonces de que nuestro paciente tenga recidiva otra vez de litiasis renal. Lógicamente que bueno, ya complementaremos también con radiografías, con ultrasonido, que es lo que vamos a revisar adelante, y con eso podríamos estar entonces pues haciendo nuestro diagnóstico, ¿eh? Muy bien. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda hasta aquí. No, Y doctora, bueno, todo. realmente algo así es la dinámica que vamos a estar empleando cuando veamos casos clínicos. Digamos que ustedes también estén participando de presentarles a algún paciente, qué sospecha tienen, en base a eso, pues qué es lo que van a ir encontrando en la exploración física, qué estudios van a solicitar, de manera que pues digamos que sea lo más práctico, ¿verdad? Y que podamos estar conjuntando tanto lo que estamos estudiando con la parte clínica.